Antes. Ayer estuvimos practicando. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. ¿Cuántos estamos en victoria? Amén. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Dios los bendiga, estamos en victoria. Le doy gracias al Señor porque me alegró mucho mirar que llegó Fitas y Daisy. Dios los bendiga. Me dio mucho gusto. Ya me había puesto triste porque dijo que el hermano Rafa se había quedado allá, tenían un evento en la otra iglesia y ya que llegaron, me alegré bastante. Gloria al Señor, Dios los bendiga. Tenemos aquí también a Nancy, a Melanie, a Tony, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Pues hay que seguir adelante entre luchas y pruebas. Hay que seguir luchando por alcanzar la salvación. Hay que seguir luchando por recibir ese Espíritu Santo y por conservarlo. Así es de que necesitamos perseverar. Yo quisiera que fuéramos al libro de Lucas. La gloria y la honra sea para el Señor. Lucas 24, 44. Dios nos dé gracia para predicar. 44. Amén. Amén. Cuando lo tengan se afirman con un amén. La palabra la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, pidiendo tu dirección y tu protección primeramente y pidiéndote perdón. Sabemos que todos fallamos, que seas tú, Señor, trayendo la predicación, que seas tú quitando todo estorbo de este lugar, todo espíritu de ocultismo, de brujería, de hechicería, lo rechazamos, Señor. Que seas tú derramando de tu Espíritu Santo en este lugar sobre todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, quebrando ataduras, quebrando ligaduras, llevándote toda enfermedad, Señor, y sanando a tu pueblo. Te pedimos siempre, Señor, que nos ayudes a seguir adelante y alcanzar la salvación. Líbranos de ser avergonzados porque en ti confiamos. Que seas tú trayendo la palabra, Padre, que traigas una palabra a cada corazón, que traigas paz, Señor, al que está afligido, que traigas esperanza, Señor, y que traigas palabras de vida eterna. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, gloria a Cristo Jesús. Y me estaba a mí llamando la atención esto que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, porque aún ellos no estaban creyendo lo que estaba pasando. Entonces el Señor se les aparece después de que lo crucificaron y llega y les dice, porque ellos no creían. Entonces cuando les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Dios, tenía que venir a sufrir para podernos dar vida eterna. Y yo me estaba poniendo a meditar que su ministerio de Él no empezó como hombre aquí en la tierra, porque Él es Dios. Hay partes en la Biblia donde Él habla. Por ejemplo, hay una parte en el libro de Zacarías, en el 12:10 de Zacarías. Él da un testimonio, una profecía. Él es el mismo, dice, y me verán a mí, al que traspasaron, hablando que cuando Él viniera iba a resucitar y lo iban a ver, que era lo que estaba cumpliéndose aquí. Les estaba hablando ya resucitado. Esto era lo que estaba escrito, le dice, allá en la ley, en los salmos y en los profetas era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. Entonces el Señor les está diciendo. Hay otra parte en el libro de Oseas, en el 13:14, que le dice Él a la muerte, Jesucristo hablando en el Antiguo Testamento, y le dice, oh muerte, yo seré tu muerte.
y seré tu destrucción. Entonces estaba profetizado en la ley, en los profetas, que Cristo nuestro Señor iba a venir, iba a vencer a la muerte, iba a morir, iba a resucitar para darnos vida eterna. La gloria sea para el Señor. Y aquí vemos que se está cumpliendo la palabra. Por eso dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Jesucristo nuestro Señor es el que estuvo en la ley. No es el Padre, sino es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Él mismo lo dijo. Al Padre nadie le ha visto jamás. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Padre que está sentado en el trono. Entonces aquí tenemos al Señor Jesucristo cumpliendo la palabra. Aquí se cumple todo lo que estaba escrito en la ley. Pero sin embargo, yo miro que el ministerio del Señor, siendo Dios, porque Él es Dios, pero Él tenía que vencer como hombre. Y es la importancia de que Él nos dejó que tenemos que buscar el Espíritu Santo. Su ministerio de Él no empezó hasta que fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando Juan lo bautiza y dice que ve el Espíritu Santo que viene como paloma y se posa sobre él, y dice Juan: el que me mandó a bautizar me dijo que sobre aquel que descendiera el Espíritu Santo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo quisiera que fuéramos aquí mismo al 4 de Lucas para mirar qué importancia tiene el bautismo, sí, pero el bautismo también del Espíritu Santo. Es una importancia tremenda, porque yo veo que el ministerio del Señor Jesucristo, en el 4, lo vamos a leer desde el 16. 4:16 de Lucas. La importancia de buscar el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque mientras no encontremos al Espíritu Santo, no vamos a poder servir en el Evangelio. ¿Lo tenemos? Dice en el 4:16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, su ministerio estaba empezando. Siendo Dios, que en el Antiguo Testamento Él decía, dice la Biblia en el libro de Zacarías, en el 14:3, que iba a poner sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se iba a partir. También se cumplió cuando Él viene y está en el monte de los olivos. Que muchas iglesias lo predican que eso apenas se va a cumplir, pero todo lo que está en la ley ya está cumplido. Es historia. Estamos viviendo el Apocalipsis de Cristo ahora. La gloria sea para el Señor. La gloria es para ti, Señor. Aleluya. Entonces estamos viviendo los tiempos finales. Lo de la ley que muchas iglesias le predican, que se va a partir el monte de los olivos, ya se partió cuando Él vino. Y el monte que era el velo de la iglesia. Dice que cuando Él expiró, y dice que el velo de la iglesia se rompió por la mitad. Era el velo, que había un velo. Antes este era el lugar santísimo, y ese era el lugar santo, y nadie podía pasar para acá, solamente el sacerdote. Una vez cada año pasaba con sangre de animales, con sangre ajena, y entraba al lugar santísimo, pero había un velo del tamaño como de un pie de grueso, de tela, pero era un velo tremendo. Y ese velo, nadie podía pasar al lugar santísimo, solamente el sacerdote con sangre de animales para orar por los pecados, rociar con sangre y por los pecados del pueblo una vez cada año. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere y dice consumado es, el velo se quebró, se rompió. La gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo.
Y dice la Biblia que ahora nosotros tenemos poder para entrar en este lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Se acabó la ley. Ya no era necesario sangre de animales. Por eso dice la Biblia en el libro de Hebreos, el 10:26, dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no pueden sacrificar. Uno ya viene al conocimiento de Cristo. Ya no podemos querer como ellos hacían cada año. Haga de cuenta que la gente, por ejemplo, en la iglesia popular, pecan y luego van y dice, dan un sacrificio por sus pecados. Y el sacerdote le dice 10 Padres Nuestros, 15 Ave Marías, y antes era lo mismo. La gente pecaba en la ley y ellos, los que más tenían dinero, iban y sacrificaban un becerro, un toro, y los que menos tenían, pues un cabrito, una oveja. Había quienes llevaban una tortolita, los más pobres, y con la sangre expiaban los pecados. Y eso lo hacían cada año. Pero dice la Biblia que estando nuestro Señor Cristo ya presente, ¡aleluya!, ya no hay necesidad, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya Él pagó una sola vez. Lo vamos a leer, me lo sé de memoria para la gloria de Cristo, pero lo vamos a leer. Hebreos 10:26. Te damos gracias, Padre, para que veamos que ahorita vamos a volver acá, que ya no queda más sacrificio por los pecados. Sí. Entonces ahora ya tenemos la sabiduría de Cristo. En el 10:26 dice, para la gloria del Señor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, el Espíritu Santo nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Todos los que estamos en este lugar tenemos el Espíritu Santo, si no, no estuviéramos aquí. El único que nos puede traer a la iglesia es el Espíritu Santo. Lo tenemos todos los que estamos aquí. Tal vez no la llenura, pero tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Había gente que decía, yo peco, yo adultero, yo hago esto, al rato voy y sacrifico un toro y me limpian los pecados. Así, ¿sí me explico? Ellos lo hacían de esa manera, y ellos, como tenían dinero, ellos podían llevar sus ofrendas, sus sacrificios. Pero ya viniendo Cristo, tenemos el conocimiento de la verdad. Y dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. O sea, antes el que violaba la ley de Moisés lo mataban. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces nosotros ya tenemos el conocimiento del Señor Jesucristo. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya la ley es historia. Ahorita estamos en la gracia del Señor Jesucristo. Y necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. Hay una parte aquí en el libro donde empezamos en Lucas. Quisiera que volviéramos en Lucas 24. La gloria sea para el Señor. Vamos a seguirlo leyendo. Nos quedamos en el 44. Vamos a leer el 45, Lucas 24, 45. Yo quiero que entendamos que necesitamos buscar la unción del Espíritu Santo para poder servir a Dios. Amén. 24, 45. Gloria al Señor. Amén.
Amén. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que dice en mi nombre. En el libro de Marcos 16:16, Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él no está diciendo en el nombre de mi Padre, Él dice en mi nombre, porque el Padre y el Hijo se llaman igual. Todo el poder lo tiene el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia que no hay nombre más sublime que el del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y en la tierra y en el infierno. Nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre en el que se debe de bautizar. Ese es el nombre que se debe invocar. Ese es el nombre que desechan muchas iglesias y que se paran aquí y nunca mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es una tristeza. Yo me pongo a mirar predicaciones en el YouTube y veo gente trinitaria y viera qué coraje me da cuando empiezan a hablarle, llegan a Hechos 2:38 y se brincan la parte donde dice arrepentidos y convertidos cada uno de vosotros, y cuando dice bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, no lo leen. Y yo siempre me espero, digo el Señor y no lo leen, se lo brincan. Y es muy triste, ¿sí me entienden? Es triste que haya iglesias que se brincan la Biblia, que no quieren mencionar el bautismo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Y Dios. sigue diciendo, la gloria es para ti, Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Los discípulos anduvieron 3 años con el Señor Jesucristo y no tenían el Espíritu Santo, no tenían la llenura. Todavía peleaban entre ellos, todavía andaba ahí Judas que lo entregó, ahí andaba Tomás que no creía, y caminaron 3 años y medio con Él. Nosotros no sé cuánto tiempo estamos caminando con Cristo, ya tenemos tiempo, pero necesitamos entender que se tiene que buscar el Espíritu Santo, se tiene que buscar en ayuno, en oración, en lectura, en obediencia, porque de nada sirve si uno no obedece, de nada sirve, se necesita el Espíritu Santo. Entonces los discípulos caminaron 3 años y medio con el Señor y no tenían la llenura del Espíritu Santo, todavía andaban en rebeldía, todavía andaban en problemas. Entonces acá en Hechos 1 se cumple la palabra y vemos que el ministerio del Señor Jesucristo empezó cuando Él fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Y vemos acá que el ministerio de los apóstoles también empezó cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Mire, si leemos en el 2 de los Hechos, vamos a mirar algo, la gloria sea para el Señor. Cómo empieza el ministerio de los apóstoles. Ellos no habían hecho nada, el que predicaba era Cristo, ellos nomás lo seguían a Él. Sin embargo, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, en el primer día bautizaron a 4,000. ¿Sí? Empezó su ministerio, se necesita el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, por eso me ha enviado a predicar, a traer buenas nuevas, a sanar a los enfermos. Para ser enviados se necesita que busquemos al Espíritu Santo. Si el día del Señor llega o la muerte llega primero y si no está el Espíritu Santo en nosotros, de nada va a servir. Dice la Biblia que si el Espíritu Santo que levantó de los muertos al Señor Jesucristo mora en nosotros, también a nosotros nos levantará. O sea, se necesita para ser salvo. Sin el Espíritu Santo no hay salvación y se necesita buscar su presencia. Lo tenemos el 2 de los Hechos, la gloria es para ti, Señor. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaba cada uno unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice, y se les aparecieron
lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tal vez todos los que estamos aquí lo tenemos, el Espíritu Santo, porque de otra manera no estaríamos aquí escuchando la palabra del Señor. Pero todos tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para poder trabajar de corazón, para poder servirle al Señor. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ya después de que ellos reciben el Espíritu Santo, miramos acá en el 2:38, así de carrerita, que esta es una parte que los trinitarios, hay 7 partes que los trinitarios nunca le van a leer, nunca. Todas las 7 partes donde la Biblia habla de bautizar en el nombre de Jesucristo, nunca se las van a leer en una iglesia trinitaria, ni sueñe. Si usted va a una iglesia trinitaria, jamás le van a leer una parte que diga que se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo. Ellos no predican la Biblia completa, predican solo donde les conviene. ¿Lo tenemos? Dice en el 2:38, en el 2:37 ellos estaban escuchando a Pedro predicar y le dicen en el 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? Entonces dice que se bautizaron en ese día como 3,000 personas. Empezó el ministerio de los apóstoles. ¿Cómo empezó? Recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo empezó el ministerio de Cristo? Siendo Dios. Tenía él creció desde niño, llegó hasta los 30 años. Nunca se supo nada. De los 30 años, cuando Juan lo bautiza, empieza su ministerio. ¿Por qué? Porque recibió el Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y dije, la necesitamos todos. ¿Por qué? Porque la única forma de ir a predicarle a las personas es si el Espíritu Santo está en nosotros. Amén, aleluya. Y necesitamos buscarlo con todo el corazón. El tiempo se está acabando, las señales se siguen cumpliendo cada día, cada vez. Dice la Biblia, habla de que nuestro Señor Jesucristo dio testimonio en Apocalipsis que iba a llegar un tiempo donde iba a venir una marca donde nadie iba a poder comprar ni vender, que las imágenes iban a hablar. Antes no existían los teléfonos, menos las imágenes. Ahora hay hasta conciertos con hologramas. Ya ha habido conciertos con gente que ya ha muerto y siguen dando conciertos mediante las imágenes que hasta bailan y mueven. Entonces todo se ha ido cumpliendo. Necesitamos entender que un día tenemos que dar cuenta de lo que estamos haciendo. Hay muchas cosas en que uno puede perder el tiempo, pero necesitamos pagar un precio. Necesitamos buscar al Señor Jesucristo. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo y seguir perseverando. Te damos gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie. La gloria sea para el Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de los que han venido, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo los ha traído. Yo sé que no somos el producto terminado, que tú estás terminando en nosotros, Señor, tu obra. Tú has dicho, Señor, que la obra que empiezas en cada uno de nosotros la terminarás. Y nosotros sabemos, Señor, que sigues trabajando con nosotros. Tennos paciencia, tennos misericordia, ayúdanos a alcanzar la salvación, Señor Jesucristo. Bendice a todos nuestros familiares, a nuestros hermanos, a todo aquel que oiga esta predicación, que tu Espíritu Santo le redarguya. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, y ayúdanos a seguir adelante. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por todo, Padre Santo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Así vamos a ser despedidos con una alabanza. Dios me los bendiga. La gloria es para ti, Señor. Aleluya.